moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Grande es Jehová, digno. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Y grande es Jehová, digno. Grande eres, Señor. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Buenos días, hermanos. Les saluda el pastor José Hermosa. Hoy domingo 12 de julio del 2020. Vamos a continuar con el estudio del libro de Esther, capítulo 8. Y vamos a dar lectura, hermanos. Por favor, abran sus Biblias en Esther, capítulo 8, verso 1 al 17. Ya estamos llegando al final del libro de Esther. Esther tiene 10 capítulos. Solamente 10 capítulos. Ya estamos terminando hoy día el capítulo 8. Y después venimos con el 9 y el 10. Amén. Y terminamos este precioso libro de Esther. ¿Tienen todos abiertos, hermanos, su Biblia en Esther capítulo 8? Vamos a dar lectura entonces. La palabra del Señor dice así: el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Verso 4. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo:
Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Ageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: He aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu santa palabra, papito lindo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, bendito Dios, y nos guíes, Señor, en esta enseñanza. A través de tu Espíritu Santo, Señor, bendito Dios, oh Padre Celestial, danos a entender la Escritura, papito lindo. Oh bendito Dios, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Señor bendito Dios, la necesidad de cada oveja tuya, de cada creyente, de cada hijo tuyo, de cada hija tuya. Suple esa necesidad a través de tu palabra. Vivifícanos y fortalécenos, Señor. En el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, papito lindo, bendito Dios, por tu presencia en cada familia, en cada hermano, en cada hermana que está escuchando este audio, Señor, bendito Dios, oh Padre Celestial. Que a través, Señor, de este medio de comunicación, tu palabra sea difundida, Señor, a muchos lugares, papito lindo, y tú seas glorificado, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a dar inicio al estudio de Esther, capítulo 8, verso 1 al 17, ¿no? Nos habíamos quedado anteriormente que Amán había sido colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Todo esto lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 7, y vimos pues la justicia divina, la justicia de Dios, como Dios había hecho justicia en la vida de Amán. Y Amán fue ahorcado en la propia horca que él hizo
¿no? Y todo esto sucedió en un breve tiempo, rápidamente. Y vemos pues, hermano, capítulo tras capítulo en este libro de Esther, que Dios nos muestra que Él está obrando, aunque no podamos verlo. Él está ahí, Él está obrando en nuestras vidas. Él sigue obrando en su pueblo. Él sigue obrando en la iglesia cristiana caminando con Jesús. Él sigue obrando en la iglesia universal, en la iglesia de todo el mundo. Él no se descuida. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Entonces Él no se ha olvidado de nosotros, aunque parezca la situación más lúgubre, hermano, aunque parezca esa situación más triste, más difícil que uno esté atravesando. Él está ahí. Él está con nosotros. Amén, porque Él es fiel a su palabra. No te dejaré ni te desampararé. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Él está actuando siempre a favor de nosotros con poder. Amén. A veces nosotros no nos percatamos de eso, no lo percibimos, porque a veces nosotros nos dejamos mirar por vista, ¿no? Y no por fe. Caminamos por vista y no por fe. Entonces esto hace que no percibamos a nuestro Dios. Amén. Entonces muchas veces nos ponemos tristes, nos deprimimos, cuando no debe ser así. Dios está obrando. Amén. Dios se está moviendo a favor nuestro. Dios te ama. Amén. Y Dios me ama. Amén. Y Dios ama al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces está claro eso, que Dios ama. Amén. Nos ama a nosotros. Como iglesia, como pueblo suyo, Él nos ama. Entonces Él está actuando a favor de nosotros con poder, usando la vida de los hombres según su voluntad, como en aquel tiempo. Usó la vida pues de Mardoqueo, la vida de Esther, la vida misma del rey Asuero. Y en este capítulo, hermano, vamos a seguir viendo la manifestación de Dios en la vida de su pueblo, ya que Amán está muerto, pero su decreto de muerte está todavía bien vivo, hermano. Él había dado un decreto, no sé si se acuerda, que el primer decreto que había dado Amán, un decreto de muerte, un decreto donde iba a haber un genocidio, iban a morir todos los judíos del imperio persa. Había decretado así a Amán, había hecho un decreto y lo había sellado con el anillo del rey. Esto quería decir que ese decreto era irrevocable, no podía revocarse, porque ya había sido dado por el rey. Recuerde que el rey lo veían como algo divino, como un Dios, y el Dios nunca se equivoca. Por lo tanto, la ley que daba el rey, ¿no?, era irrevocable, no se podía revocar. Amán había muerto, pero la ley seguía vigente. Entonces ahora tenían este problema, que la ley seguía vigente, que ese decreto de muerte sobre los judíos seguía vigente. Amén. Muchas veces sucede esto también, ¿no? Amán está muerto, pero su decreto de muerte está todavía bien vivo. Muchas veces sucede esto en las personas. Hay personas que ya han muerto, hermano, pero las consecuencias de sus palabras y acciones perversas siguen viviendo aún en personas inocentes, ¿no? Siguen perjudicando a personas inocentes. Muchas veces nosotros por eso tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, qué es lo que decimos, qué es lo que hablamos, ¿no? Con qué actitud lo hacemos. Todo eso, hermano, es una siembra, es una semilla que un día va a dar fruto. Eso crece. Amén. Nosotros como cristianos estamos llamados a bendecir, no a maldecir. A bendecir según Jesús, según la palabra de Dios, lo que nos enseña nuestro amado Señor Jesucristo, que debemos bendecir aún a nuestros enemigos. Amén. Pero acá Amán pues no era así. Amán era un hombre perverso, un hombre que odiaba a la raza judía, odiaba pues a los que tenían la fe en Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Creador del cielo y la tierra. Entonces, a menos que algo sucediera, hermanos, en el plazo de 9 meses, los persas atacarían a los judíos y los harían desaparecer de la faz de la tierra. Según la historia, según los historiadores, había unos 15 millones de judíos entre los 100 millones de personas que vivían en todo el imperio. Entonces, siempre, normalmente la iglesia del Señor es minoría, ¿no?, comparado pues con la población mundial. Mateo 7:13 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, ¿no? Pero el Señor dice que entre por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, dice.
¿no? Siempre en el mundo vamos a encontrar, ¿no? más, más gente que le gusta la perdición, se deleita en la perdición, busca los placeres, busca las cosas de este mundo. Son pocos los que pasan, hermanos, por la puerta estrecha. Amén. Y acá también hay pocos, el pueblo de Dios comparado con toda la población que había, ¿no? Con toda la población que había en el imperio persa. Aunque el pueblo de Dios ha sido siempre una minoría comparado con la población mundial, hermanos, pero uno con Dios es mayoría. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la palabra del Señor. Si tú tienes a Dios, yo tengo a Dios, hermano, somos mayoría. Amén. Somos mayoría. Dios no necesita un montón de gentes para traer victoria a su pueblo. El Señor llevó a Esther y a Mardoqueo, pues entonces a esa posición, ¿no? A la posición que ahora tenían, y ahora pues van a actuar. Ahora van a actuar. Para esa hora justo Dios los había llamado, los había puesto ahí en ese lugar, en esa posición que tenían ahora. Mardoqueo era ahora el primer ministro, y Esther era la reina. Entonces ahora van a tener que actuar para revocar esa sentencia de muerte contra su pueblo judío. Y estaban listos ellos para actuar, estaban disponibles siempre para actuar. Amén. Vamos a entrar de lleno ahora sí al verso 1 y al verso 2. Vamos a dar lectura del capítulo 8 de Esther. La palabra del Señor dice así: el mismo día, ¿qué mismo día, pastor? El mismo día que ahorcaron a Amán, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Amén. En Persia, hermanos, cuando el gobierno le quitaba a alguien, automáticamente confiscaba sus propiedades y riquezas. O sea, Amán desapareció, ¿no? Lo ahorcaron, y todas sus propiedades, su casa, todas sus riquezas eran confiscadas. O sea, el gobierno, el rey en este caso, lo tenía para él. Se hacía de su propiedad de Amán. Entonces imagínense también cómo quedaría la esposa, ¿no? Su esposa Ceres y sus hijos fueron también perjudicados. También por esto, ¿no? Hermano, siempre el pecado trae cola, ¿no? Aunque Ceres fue pues la que dio la idea para ahorcar a Mardoqueo, pero el que actuó, el que llevó la idea a cabo fue Amán. Y siempre tengamos cuidado, hermanos. Siempre nuestro pecado puede traer mucho perjuicio a nuestra familia, mucho daño puede hacer a nuestra familia. En este caso perdió su casa, perdió sus riquezas. Ceres fue sacada de su casa, ¿no? Sus hijos que vivían con él también fueron sacados. Entonces prácticamente enlodó o trajo consecuencia a toda la familia. Tengamos cuidado, hermano, de no caer en ese pecado, en el pecado de Amán. Pero usted dirá, pues pastor, yo no odio a los judíos. Pero este pecado en sí del odio a los judíos no venía solo, venía con algo mayor, el orgullo, la soberbia, ¿no? Que había hecho mella en la vida de Amán. Entonces muchas veces nosotros por el orgullo y la soberbia podemos cometer muchos errores, hermano, muchos pecados. Y esos pecados van a traer consecuencias. Si tenemos familia, va a acarrear hasta nuestra propia familia. Por eso que debemos tener cuidado. Acá vemos pues que todas las propiedades de Amán fueron confiscadas. Ahora se lo dan a Esther. El rey le dio a Esther las propiedades de Amán como compensación pues por todo el sufrimiento que ella había atravesado, por también, yo supongo, porque su cargo de conciencia, ¿no? Que él mismo había dejado que se dictara esta ley, le había dado el anillo a Amán para que lo hiciera así, ¿no? Yo creo que en la conciencia, Dios utilizando la conciencia de este hombre como un acusador de que él había también sido responsable.
Luego ella revela también vemos aquí en estos dos versículos que ella revela su familiaridad con Mardoqueo. Y el rey lo hace primer ministro dándole su anillo. El corazón del rey estaba favorable a Mardoqueo porque, si usted se acuerda, la noche anterior tuvo un insomnio, no podía dormir. Y había hecho leer a sus siervos las crónicas donde se mostraba que Mardoqueo le había salvado la vida. Acá vemos pues la mano de Dios, habíamos visto la mano de Dios que preparó el corazón del rey también para este momento, ¿no? Para que cuando esté frente a Mardoqueo le caiga en gracia y lo haga su primer ministro y le dé encima nuevamente ese anillo, su anillo real, ese anillo que le da autoridad, ¿no? Para hacer documentos, para hacer nuevos decretos. Entonces, y Esther también pues le da la casa de Amán a Mardoqueo, ¿no? Así dice la palabra del Señor, que le dio la casa también de Amán a Mardoqueo, lo puso sobre su casa de Amán a Mardoqueo. Entonces vemos que acá Mardoqueo pues sigue cosechando, sigue recompensado. Proverbios 11:31 dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Palabra del Señor. Proverbios 11:31, usted lo puede buscar en su casa, ¿no? Ciertamente el justo. ¿Cuántos justos hay en la iglesia cristiana caminando con Jesús? Amén, gloria al Señor, amén. Ciertamente el justo, dice, será recompensado en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador, dice, ¿no? Las dos partes. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, está hablando de Mardoqueo. Y cuanto más el impío y el pecador, está hablando pues de Amán, ¿no? Que cosecha también lo que él sembró. Amén. Entonces, sembró muerte, cosecha muerte. Se nota, hermano, que el rey Jerjes no es un dirigente, también acá en estos versículos se nota que el rey Jerjes no es un dirigente muy responsable. Da con mucha facilidad su anillo. Se lo dio, ¿no? Un momento emotivo, se lo dio a Amán. Y ahora también está emocionado el rey y se lo da pues a Mardoqueo, ¿no? Da con mucha facilidad su anillo de autoridad. Parece que muchos comentaristas creen que quería que alguien gobernara en su lugar y él poder dedicarse a sus diversiones y placeres. No era un hombre que era responsable. Delegaba responsabilidad sin supervisar, uno de sus defectos. Usted puede delegar responsabilidad, hermano, pero tiene que supervisar. Eso no quita que usted esté al tanto cómo va lo que usted ha delegado. Amén. Usted delega una tarea a cierta persona, tiene que estar supervisando, ¿no? Muchas veces no hacen eso. Delegan nomás una función, dan una orden, ¿no? Delegan cierta autoridad, cierta responsabilidad sobre algo, pero no se supervisa. Se va a molestar el hermano. No importa, hermano, que se moleste, usted supervise. Amén. Si usted le ha delegado una orden a cierta persona que está bajo su autoridad, usted tiene que supervisar. No tiene que decir, bueno, yo creo que no necesita supervisión. Sí necesitan supervisión siempre, hermano. Tenemos que estar al tanto, no podemos dejar las cosas. No, ya lo delegué, ya lo delegué, ¿no? Él se encarga de eso y punto, ya yo me desvinculo de eso. No, eso no se hace. Amén. Usted delega, pues da una orden, ¿no? Delega algo a una persona, ¿no? Le da una cierta responsabilidad a una persona en alguna área. Usted tiene que supervisar. Amén. No lo puede dejar solo. Tiene que ver, usted tiene que, no sé cómo será su relación con esa persona, pero usted tiene de repente que llamarlo, tiene que ir al sitio, tiene que ver cómo se está haciendo el trabajo, ¿no? Tiene que ver cuál es el avance del trabajo, cómo va, hay alguna duda, ¿no? Y estar ahí al tanto. Amén. No lo deje, no delegue cosas y después se olvide. Eso acarrea mucho mal. Amén. Eso acarrea mucho mal, ¿verdad? ¿No? A veces se hacen mal las cosas, ¿no? Yo pensaba que era así, te dicen, y no era así, pues, pero usted no me dijo nada. ¿Y por qué no me llamaste? Y un montón de cosas ahí, la echada de culpa va como ping pong, ¿no? Por eso, este rey era algo así, ¿no? Delegaba cosas, le daba pues su anillo de oro, pero no para que ellos hagan sus decretos, ¿no? Gobiernen con eso al país, al imperio, pero no supervisaban así. Y eso está mal. Debe usted siempre supervisar. Amén.
Gloria al Señor. Estamos aprendiendo. Vamos a ver ahora, vamos a pasar al verso 3 al 6, donde vamos a ver la petición de la reina a favor de los judíos, a favor de su pueblo. Vamos a ver a la reina haciendo esa petición al rey a favor de su pueblo. Amén. Esther 8, del 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Acá vemos pues a Esther preocupada. Amén. Aunque Amán ya estaba muerto, hermano, el decreto de muerte estaba vigente en todo el imperio, ¿no? Y esto pues es preocupante para Esther, ¿no? Esther estaba conmovida y nuevamente tiene que enfrentar el problema con valentía, con amor, con sencillez y firmeza. Ella no solo se queda contenta con los logros parciales, sino decide ir hasta el final, hermanos, ¿no? Se acuerda de estos logros parciales que tenía, que le da la casa de Amán, ¿no? Que recupera, tiene las riquezas, ya su vida no corre peligro, pero tiene el problema de su pueblo. Ella amaba al pueblo judío, ella había salido de ese pueblo judío, recuerde bien, ¿no? Y ahí se ve también otra característica de Esther: no olvida de dónde la sacó el Señor, no olvida de dónde salió ella, no se llenó de orgullo, ¿no? Al vestirse de reina, al tener la posición de reina, sino amaba a su pueblo, no había perdido ese amor por su pueblo. Amén. A veces nosotros cometemos ese error, se sube el orgullo a nuestra cabeza y ya no recordamos cuando somos prosperados, cuando ya Dios nos lleva a otros niveles. A veces ya no recordamos, hermano, de dónde nos sacó el Señor. Ya no, hasta se cambian de iglesia, hermano, ¿no? Ya no quieren estar en la iglesia pequeña, por decir, ¿no? Y que están buscando iglesia grande, iglesia con aire acondicionado, con todo, ¿no? Ya se olvidaron ya de los hermanos, ¿no? De dónde salió el Señor. Y así es mucha gente, pero esta mujer no era así. Esta mujer era una mujer sencilla, humilde, y siempre recordaba, hermanos, ¿no? De dónde le sacó el Señor, y siempre tenía ese amor hacia su pueblo, hacia el pueblo judío, de donde ella era. Amén. Y estaba preocupada, pues, ¿no? Estaba pues triste. Es por eso que dice: se arroja a los pies del rey, sin pedir permiso, se arroja a los pies del rey. Ella decide pues ir hasta el final, pues, hermano, a terminar este problema. Enfrenta ese problema, no le va del problema, no es como el avestruz que ve un problema, mete su cabeza en un hueco y cree que el problema ha desaparecido. No, el problema sigue. Pero ella no es así, ella no evade el problema, más bien lo va a enfrentar, y lo enfrenta con pasión, con decisión, con firmeza, con valentía. Ella se presenta, dice, delante del rey y se echa a sus pies, llorando y rogándole, dice. Es por eso que en el verso 4 dice: entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro. ¿No se acuerda que por qué extendía el cetro de oro el rey? Cuando alguien no venía sin pedirle permiso, ¿no? Para que esta persona viviera, ¿no? Y tuviera pues ese tiempo de hablar con el rey, ese permiso de hablar con el rey, porque si el rey no había permitido a esta persona, no le había dicho pues ven a verme, ¿no? O ven a visitarme o ven a conversar conmigo, entonces esta persona era muerta. Entonces acá vemos nuevamente al rey extendiendo el cetro de oro, porque Esther se había presentado, ¿no? Sin que la llamasen, porque estaba muy angustiada por su pueblo. Llorando, dice la palabra del Señor, se echa a los pies del rey,
¿no? Muestra ese amor a su pueblo, intercediendo delante del rey, poniendo nuevamente su vida en riesgo, pues, hermanos, ¿no? Para ella lo más importante en la vida no era su comodidad, sino la salvación de su pueblo. Y ella no podía descansar hasta que quede este asunto resuelto. Amén. Que a veces nos falta esa pasión, ¿no? Nos falta ese amor de repente por la iglesia del Señor. Y nos falta esa entrega. Vemos de repente a una iglesia caída, de repente, o vemos a un hermano caído, y no oramos por ellos, hermano, no intercedemos por ellos, ¿no? Estamos duros de corazón, no hay esa pasión que tenía Esther, ¿no? Porque muchas veces hay hermanos que pueden caer y usted sabe, cuando uno anda en pecado, pues la paga del pecado es muerte, es algo que se da, una consecuencia. Pero no oramos, y a veces simplemente criticamos, estamos ahí de espectadores nada más, ¿no? Y no oramos por la persona. Esta muestra su amor intercediendo. Amén. Una de las muestras de amor que uno tiene hacia una persona, hacia una iglesia, ¿no? Hacia un grupo de personas, hacia los familiares, es intercediendo. Intercediendo, hermanos, no pues bostezando, sino intercediendo como esta mujer, llorando y rogando, amén, para que esta persona salga de ese problema que tiene, de esa crisis o de ese pecado que está viviendo. Amén. Amén. Entonces vemos acá otra característica pues de Esther, una mujer que tenía esa pasión y amaba a su pueblo. Amaba a su pueblo judío. Amén. Para ella lo más importante en la vida no era su comodidad, pues no tenía comodidades Esther, tenía la última comodidad que se podían tener en ese tiempo. Entonces lo que a ella le importaba era la salvación de su pueblo, ¿no? Y no podía descansar hasta que quede este asunto, pues, hermano, resuelto, ¿no? Resuelto. Así, tenía esa finalidad, tenía ese objetivo. ¿Cuántas veces nos hemos trazado ese objetivo? Hasta que mi familiar que conozco, hasta que mi tío, mi primo, mi abuelo, mi padre, mi madre, mis hermanos sean salvos, no voy a estar tranquilo. Eso es lo que nos está trayendo este mensaje en esta mañana, la palabra del Señor. Tenía esa pasión esta mujer por su pueblo que estaba con decreto de muerte. Amén. Ella no pidió nada para sí misma. Si usted ve, no pide nada para sí misma. Toda su preocupación estaba por las almas perdidas, hermano. Por esas almas que iban a morir. Por ese pueblo que iba a morir. Niños, ¿no? Mujeres, ancianos, jóvenes. Y todo el pueblo judío iba a ser pues destruido, ¿no? Aniquilado. Entonces, ella tenía esa preocupación, ¿no? Por esas almas. Un ejemplo de esa preocupación también se ve en el Antiguo Testamento, cuando Moisés intercede por Israel, que había pecado. ¿Se acuerda que Israel hizo el becerro de oro? Había pecado, ¿no? El Señor estaba muy, muy airado. Él estaba dispuesto, hermano, pero Moisés intercede y él estaba dispuesto que Dios lo borrara del libro de la vida, ¿no? Lo borrara del libro de la vida si eso servía para salvar a la nación. Eso está en Éxodo capítulo 32. Ahora en la tarde, terminando el culto, usted puede abrir su Biblia y en el capítulo 32 habla sobre este evento que sucedió, este momento que sucedió en el pueblo de Israel, la rebeldía de Israel, ¿no? Israel como cayendo en idolatría. Dice ahí en el verso 31 y 32, solamente le voy a leer estos dos versos, dice así: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Había hecho un becerro de oro, ese era el gran pecado. Habían hecho una jarana todavía, ¿no? Habían celebrado a ese becerro de oro, ¿no? De una manera también, no solamente celebrado, pues así, no de una manera sana, sino de una manera inmoral. Dice, porque se hicieron dioses de oro, dice. Entonces dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, le dice al Señor. Entonces vemos acá también la pasión y el amor de Moisés hacia su pueblo, hacia el pueblo de Israel, cómo intercedía,
Si me puedes reír y perdonar a este pueblo, no a cambio, hazlo, le dice al Señor. Otro caso es en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dijo que estaba dispuesto a ser separado de Cristo, si eso ayudaba a salvar a la nación incrédula de Israel, hermanos. Eso se ve en Romanos 9, del 1 al 3, que yo me haga anatema, pero que estos sean salvos, dice. Entonces ahí también vemos una pasión y un amor por su pueblo, esa intercesión que él hace para que sean salvos. Otros casos que se ven también como esa pasión y ese amor por el pueblo, por su pueblo, es en Nehemías. Ustedes saben en el capítulo 1 como Nehemías, ¿no?, llora, clama, ayuna y se quiebra delante del Señor por haber visto, por las noticias que ha recibido de cómo está el pueblo del Señor allá en Jerusalén, cómo están los muros, ¿no?, cómo lo habían destruido, las puertas quemadas. Todo eso quiebra el corazón de Nehemías. Y Nehemías pues intercede, comienza a orar, comienza a ayunar, comienza a clamar, ¿no? Y después comienza a actuar, hermanos. Amén. Entonces acá vemos a hombres de Dios pues que amaban así a su pueblo. Nosotros debemos amar a la iglesia del Señor. Amén. Nuestra familia en Cristo. Debemos amar, debemos preocuparnos los unos por los otros. Amén. No solamente el pastor. A veces están esperando que el pastor nomás haga eso. No, llame a su hermano, llame a su hermana. Amén. Esté al tanto de lo que está pasando en su vida. Un WhatsApp. No se desligue de la iglesia. A veces hay hermanos o hermanas que a veces se desligan de la iglesia. Después de tiempo ahí whatsappean, ¿no? Uno ve. Ni llaman, hermano. ¿No? Estará viva la hermana, ¿no? A veces uno lo llama. A veces, yo personalmente, a veces cuando son casadas no llamo, hermano, porque de repente no está ocupada con su esposo, no tiene a veces uno ¿cómo se puede decir? El momento para llamar, no sabe. Tenemos que tener cuidado también en eso, pero siempre, hermano, escriba un WhatsApp, escriba siempre ahí, ¿no? Hermanos aquí presentes, ¿no? Hay reunión de oración, estamos presentes, estamos orando, ¿no? Acá la familia está reunida. Acá si usted es el único o la única en su casa que es salva o salvo, usted diga, ¿no? Amén, acá estoy, ¿no?, reunido para orar, para estar juntos. En el culto del domingo, en el culto del jueves. Amén. Ahí usted ponga su presencia. Acá estoy presente. Amén, hermanos. Saludos a todos. Así como cuando entraba al culto o cuando entraba a la iglesia, a la casa de oración, usted llegaba, saludaba, ¿no?, una sonrisa. Es lo mismo, a través de un WhatsApp usted ponga una sonrisa. Aquí estoy. Amén. Eso anima a todos los miembros de la iglesia del Señor. Amén. Entonces vemos aquí ese amor, pues ese amor por la iglesia, por el pueblo de Dios, por esta familia del Señor. Es más, ¿no? Se ve también el caso en Esdras. En el libro también de Esdras se ve como Esdras intercede por el pueblo. Por Elías también, ¿no?, en el Monte Carmelo, cómo intercede por su pueblo, esa pasión que le puso. A David también lo manifiesta en el Salmo 122, verso 6. Dice así: pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Amén. Da una promesa, una recompensa, una bendición para los que piden, para los que interceden por el pueblo del Señor. Dios ama a su pueblo y es por eso que levanta también intercesores con ese amor por su pueblo. Amén. Kela cuando intercede, ¿no?, y Elena cuando intercede, y todos los hermanos cuando intercedemos por la iglesia, es porque amamos. Dios ha puesto ese amor ha sido derramado a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ese amor se manifiesta. Una manera de manifestarse es intercediendo. Amén. Es intercediendo por los hermanos. De repente intercediendo aún por los hermanos que están durmiendo a veces, ¿no? Ni un gracias a veces yo veo pues que ni un gracias recibe aquel a pesar que ha intercedido por algunos hermanos. Si alguien ha intercedido por mí, al menos yo me acerco, ¿no? O al menos a su WhatsApp personal, le voy a preguntar, de repente a su WhatsApp personal le están mandando, ¿no? Me acerco y le digo gracias por interceder por mí, ¿no? Gracias, en nombre de mi familia, gracias. Amén. Pero a veces no hacemos eso, hermano.
no agradecemos a Dios, ¿no? Quien ha puesto pues a una persona así para interceder, que ha levantado líderes que están intercediendo. Todos los que están a cargo del ministerio se levantan temprano para interceder, hermano, para interceder por la iglesia del Señor. Isaías 62, versos 6 y 7, dice así: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que acordáis de Jehová, no reposéis, ni les deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dios había levantado en estos tiempos, ¿no? Él promete levantar en estos tiempos, pues, ¿no? Guardas. Eso habla de la intercesión, habla de la oración, de oraciones para protección del pueblo, por amor a su pueblo. Amén. Que no decaiga, hermano, que siempre que vuelva ese sentir en nosotros. Pidamos a Dios, ¿no? Dios, nuevamente quiero tener ese sentir por la iglesia del Señor. Porque a veces, hermanos, somos humanos, ¿no? Y a veces vemos defectos en la iglesia del Señor y nos resentimos con la iglesia del Señor, ¿no? No debe ser así. Amén. ¿Cuántas veces perdonarás a tu hermano? 70 veces 7 le dijo el Señor a Pedro. Amén. Tenemos que perdonar, ¿no? Y amar a la iglesia del Señor. Amén. Amén. Hasta acá lo escuchaste habitarte, hermanos. Notar también pues el trato que tiene Esther para con su esposo, ¿no? En el verso 5 se ve eso, al solicitarle un deseo. Ella lo sabe tratar, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Cómo es el trato que ella tiene para con su esposo. Si usted quiere algo, ¿no?, de su esposo, entonces trátelo bien. Ella dice 4 cosas antes de decir lo que quiere decir, hermano. 4 cosas dice antes de decir lo que ella realmente quiere decir. En el verso 5 está eso. Dice: si place al rey, número 1. Si place al rey, no lo presiona. Si place al rey, le da la libertad para que él se sienta, pues, ¿no?, libre, que como que el que manda soy yo, ¿no? Si place al rey, número 1. Y si he hallado gracia delante de él, lo está encaminando. Si he hallado gracia delante de él, claro que había hallado gracia, pues, ¿no? Dios había puesto gracia a los ojos del rey y a los ojos de todas las personas que estaban a su alrededor de Esther. Recuerda eso de los eunucos también, que estaban a su cargo de Esther, las doncellas que estaban a su cargo de Esther. Dios había derramado gracia en su vida. Y toda hija de Dios le ha sido derramada esa gracia. Toda hija de Dios tiene el Espíritu Santo en su corazón. Amén. Y esa gracia se quiere manifestar en su vida. Entonces acá le dice, pues, ¿no? Y si he hallado gracia delante de él, entonces ya lo está encaminando, porque ya ahí prácticamente ella sabe la respuesta. Ella sabe que sí ha hallado gracia. Y Jerjes también sabe que es agraciada a sus ojos. Entonces dice: si ha hallado gracia delante de él. Número 2. Dos cosas, mira lo que dice. Y la tercera es: y si le parece acertado al rey. Apela pues que el rey es inteligente, va a hacer cosas acertadas. Número 3 es eso. Y el número 4 dice: y si yo soy agradable a sus ojos. Era una mujer que se cuidaba. Amén. Siempre tenga una buena imagen para su esposo. A veces para salir se arreglan bien, y para estar en casa viene el esposo y le encuentra, pero no, solamente para salir. Arréglese bien para su esposo. Amén. Cuide su imagen. Amén. Cuide su presencia. Es bueno. Amén. Es bueno. Jerjes entonces debe figurarse, pues, hermano, que es algo grande, porque cuando alguien hace esos preparativos de esa manera, piensa que va a recibir algo muy directo y muy importante, pues, ¿no? Esther estaba enfrentando una ley, pues, irrevocable, como era la ley medo-persa, y no sabía cómo hacerlo. Dios va a obrar nuevamente en los siguientes versículos. No sabe, está desesperada cómo hacerlo. Ella le está pidiendo al rey, pues, ¿no? Le va a pedir al rey que lo revoque, ¿no? Que lo revoque. Pero no puede hacer eso. Recuerden bien que es una ley medo-persa, y la ley medo-persa, una vez que ya ha sido dada, no puede ser revocada. Eso también le pasó a Daniel. Por eso que lo tiraron al foso de los leones. El rey no quería, ¿no?, en ese tiempo que fuese al foso de los leones, pero no podía ser revocado, ¿no?
Sus enemigos de Daniel le dijeron al rey: rey, recuerda bien, la ley que tú has dado no puede ser revocada, ¿no? Eso también le pasó a Daniel. Entonces, pero ahí también vemos la mano de Dios obrando y lo libra del foso de los leones. Y más bien sus enemigos son tirados después al foso de los leones y son aniquilados por los leones. Amén. Entonces acá Esther pues, ¿no?, le dice que dé una orden escrita para revocar las cartas que autorizan, ¿no?, la trama de Amán, hijo de Hamedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, ¿no? Porque ¿cómo podré yo ver mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación?, le dice. Lo que ella no sabía, pues, o no, o se le había pasado por alto, o no, que una ley medo persa no podía ser revocada. Entonces tenía que haber otra solución. Y Dios va a utilizar la boca de Asuero para guiarlos a otra solución. Amén. Muchas veces así Dios utiliza la boca de otras personas, hermano, a veces para guiarnos, Señor, para guiarnos y tener un buen desenlace, tener una bendición. Amén. Usa personas que a veces no son creyentes, ¿no?, pero nos dan una buena guianza, ¿no? En cuanto a veces a lo que tenemos que hacer para ciertas cosas, ¿no? A veces en las empresas se ve eso, ¿no? En la vida profesional también de una persona se ve eso, como Dios a veces utiliza a personas que no son de tu misma fe, que no creen en el Señor, pero los utiliza, caes en gracia a esa persona y te da pautas cómo seguir para resolver los problemas que se presentan, ¿no?, en la vida profesional, en la vida de un empresario, ¿no? Y Dios usando así a las personas, y va a usar a este hombre, a este hombre que es gentil, incrédulo, lo va a usar para traer un plan para salir de este problema que aqueja a los judíos. Amén. Nos vamos entonces al verso 7 y al verso 9. Al verso 7 y al verso 9, hasta el verso 9 del capítulo 8 de Esther. Dice así: respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. Le responde a los dos: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuando extendió su mano contra los judíos. Les hace recordar, ¿no? Está reafirmando. Verso 8: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. ¿A quién tenía el anillo del rey ahora? Mardoqueo. Después Mardoqueo usa el anillo del rey, le está diciendo en otras palabras, ¿no? Él usa lo que yo te he dado. Porque un edicto, dice, acá lo explica, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. O sea, yo no puedo revocar el decreto de Amán, no lo puedo hacer. Pero sí, ustedes pueden escribir otro decreto, ¿no?, que contrarreste al decreto de Amán. Le da luz. Verso 9, y dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Amén. Entonces acá vemos pues a este rey dándole luz a Mardoqueo, a Esther, cómo deben hacer las cosas. El rey Jerjes entonces anima primeramente a Esther, dándole un breve historial de lo que ha hecho por ellos. Amén. La anima. Yo estoy contigo, Esther. Recuerda que yo te he dado la casa de Amán. Cuando dice la casa de Amán, le he dado todas sus posesiones de Amán, hermanos. O sea, no es simplemente la casa. Se dice así, la casa de Amán, pero eso involucra todo, las posesiones y riquezas que tenía Amán. Así es, no es una simple casita. Si Amán tenía pues 10 casas, las 10 casas, si Amán tenía en cada provincia una casa, todas esas casas pasaban a la mano de Esther, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa. Había sido bendecida y este Amán, pues, este Jerjes le hace recordar, le anima a Esther dándole pues este historial de lo que ha hecho por ellos. Es muy bueno, hermanos, recordar las bendiciones pasadas para cobrar ánimo con los problemas presentes. Es muy bueno. Recuerde bien todo lo que ha hecho el Señor por usted. Recuerde las bendiciones que Dios le ha dado en su vida.
Recuerda los problemas que Dios los ha sacado. Los ha hecho salir en victoria. Hay que recordar esas bendiciones del Señor. Es por eso que el Señor, ¿no?, le hace recordar al pueblo judío, ¿no?, y le dice a los padres, ¿no?, le dice pues para que les diga a las nuevas generaciones cómo lo sacó de Egipto el Señor, con mano poderosa. Porque es bueno recordar, es bueno reafirmar las bendiciones de Dios, que ellos no están solos, que hay problemas que de repente han sido mayores, pero Dios te sacó y lo puede volver a hacer. Amén. Confianza. No caigas en angustia. Esther, no caigas en la desesperación. Yo estoy contigo. Yo te he dado la casa de Amán. Amén. Y Dios nos dice, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces he derramado mis bendiciones sobre tu vida? ¿Cuántos problemas te ha sacado? El Señor es bueno. Amén. El Señor es bueno. Entonces debemos recordar pues que Dios es fiel y ha hecho que el rey sea leal al pueblo judío, ¿no? Verso 8, le da a Esther y a Mardoqueo una ruta, como hemos visto, un plan a seguir. Como el rey no puede cambiar de parecer, le ha dado su poder a otro, ¿no? Y ese otro sí puede cambiar de parecer, y así Mardoqueo, ¿no? Y ese es Mardoqueo, que le ha dado su anillo. Y Mardoqueo va a dar otro parecer, ¿no? El parecer de Amán no era igual al parecer de Mardoqueo. En lugar del rey les da la oportunidad de redactar un nuevo decreto a Mardoqueo que contrarreste el decreto anterior. Y el rey incluso reúne a los escribanos, hermanos, y pone a su disposición toda la maquinaria gubernamental que tiene. Se lo pone a su disposición. Ahí están los capitanes, los príncipes, los sátrapas, ¿no? ¿Qué necesitas? Escribanos. Convocamos a los escribanos y hacemos un nuevo decreto. Amén. Dios moviendo el corazón de este rey Jerjes. Dios dando un plan a través de este rey que no conocía a Dios, hermano. Dios en su providencia, en su soberanía, ¿no?, nos bendice de diferentes formas, de diferentes maneras, con diferentes personas. Cuando nosotros como empresarios sabemos que los recursos humanos es muy importante en la vida de una empresa, en la vida profesional también, cuando tenemos pues, ¿no?, compañeros de trabajo, y a veces dentro del trabajo se van a levantar enemigos, pero también se va a levantar y va a proveer gente amiga, gente que te va a dar luz, gente que depende con mayor experiencia. Y en este caso fue así, ¿no? El verso 9 nos dice también que faltando 9 meses, ahí nos habla de la fecha, en el verso 9, dice que faltaban pues unos 8 o 9 meses, ¿no?, para que se cumpla el primer decreto de Amán. Para la ejecución de ese primer decreto faltaban 8 o 9 meses, pero se comienza a elaborar pues el segundo decreto, ¿no? Entonces se ve que hay un tiempo generoso, pues, hermanos, para que este decreto llegue hasta el último rincón de Persia y se preparen para defenderse y contrarrestar el primer decreto al pueblo judío, ¿no? Le da un tiempo, tienen 8 meses aproximadamente, ¿no?, de poder prepararse, organizarse, ¿no?, para defenderse y contrarrestar el primer decreto. Entonces, bueno es el Señor. Amén. Bueno es el Señor. Vamos a ver ahora en los versos 10 al verso 14. Vamos a ver la publicación del decreto que libera pues a los judíos. El verso 10 dice, y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas, ¿no? Todo esto lo está haciendo Mardoqueo, por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Este privilegio no lo tuvo Amán. Este privilegio se lo da a Esther y a Mardoqueo. El rey Jerjes va a utilizar caballos veloces procedentes de los repastos reales, dice. O sea, caballos que eran exclusivos del rey, que eran veloces, buenos caballos de pura sangre, lo van a utilizar para que lleve a los mensajeros a dar el segundo decreto, el decreto de vida, el decreto de bendición para el pueblo judío. Amén. El verso 11 dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, dice.
En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, justo ese mismo día, ¿no? Tenía fecha el segundo decreto, igual que el primer decreto. Amén. Para contrarrestar pues a ese decreto de muerte que había dado Amán. Verso 13. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Amén. Acá vemos pues, ¿no?, la publicación del decreto que va a liberar a los judíos. El decreto se hace circular por toda Persia, y con el tiempo suficiente para que se reúnan los judíos, se preparen y se organicen para repeler todo ataque de sus enemigos. Este decreto le da la oportunidad de la defensa propia, hermanos. Si usted analiza bien el verso 11, le da esa facultad. La defensa propia no es un crimen, pues, ¿no? Sabe que la defensa propia, ¿no? Usted se defiende, por defensa propia usted es atacado, y por defensa propia, ¿no?, se defiende y muere el otro, no es un crimen, ¿no? Al menos en ese tiempo no era un crimen. Usted va desasaltado y se defiende pues en defensa propia, sale, ¿no?, y mata al ladrón, no es un crimen. Amén. Entonces, este decreto le va a dar la oportunidad de la defensa propia al pueblo judío. La defensa propia pues no es un crimen, pero el genocidio sí lo es, sin duda alguna, ¿no? El genocidio que iba a hacer Amán con su primer decreto, ese es un crimen, pues. Iba a matar a todo el pueblo judío, a toda la raza judía. Iba a matar mujeres, niños, iba a matar a ancianos, jóvenes, todo lo que era judío, toda la raza judía se lo iba a llevar a muerte. Ese es un genocidio, y eso sí es un crimen, ¿no? Eso es un crimen sin duda alguna. Y esto es lo que iba a hacer pues el primer decreto. En el verso 11, hermano, como usted lo ha leído, lo deja bien claro cuando dice, no, vamos a ir al verso 11, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Amén. A la defensa de su vida. O sea, ellos se iban a defender. Cuando uno se defiende, cuando es atacado. Solamente ellos iban a actuar cuando iban a ser atacados. Mire cómo tiene cuidado Mardoqueo. Esto me habla que Mardoqueo era un hombre de paz. No era un hombre violento. No era un asesino, no era un carnicero. Amén. Era un hombre de paz. Dice ahí bien claro, y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos. Amén. Que viniese contra ellos. O sea, si no venían contra ellos, ellos no mataban. Ellos no se defendían. Ellos no, por decir, no tiraban flechas, no tiraban lanzas. O sea, solamente en defensa propia iban a actuar. Y cuando venían, dice, ¿no? Todo, acá dice bien claro, y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos. Lo que quiero recalcar acá, hermanos, es que acá no hay mujeres, pues. Acá no hay niños. Un niño va a salir con su espada a matar judíos, ¿no? Una mujer, un anciano, ¿no? Solamente con hombres de guerra. Si hay hombres de guerra que son enemigos de los judíos, ellos sí iban en defensa propia a actuar los judíos y iban a acabar con ellos, como se va a ver en los próximos capítulos. Pero no es porque el pueblo judío haya salido a atacar. El edicto o el decreto no dice eso, ¿no? El decreto dice que en defensa propia van a actuar. Amén. Entonces hay que tener bien en claro eso, porque a veces pues, dice como un Dios de amor pues, hace eso. Claro que es un Dios de amor que hace eso para liberar a su pueblo. ¿Qué quieres? ¿Que haga un genocidio? El pueblo de Dios solamente se está defendiendo, hermanos. Ahí se está defendiendo. El decreto que ha hecho Mardoqueo es un decreto de defensa propia. No es un decreto pues de hacer una matanza. No, solamente se defiende. Amén. Si hay enemigos, y de hecho que el pueblo del Señor tenía enemigos,
No solamente Amán era su enemigo, sino había también toda la familia de Amán, que se levantan también todos los amigos de Amán, que tenían pues, se puede decir, rencor contra el pueblo judío, ¿no? Y se van a levantar. Pero ahí este decreto le da la autorización para que ellos puedan librarse de esas personas, los puedan atacar, puedan aniquilar a esas personas que quieren su mal. Amén. Pero es un decreto de defensa propia. Esto me muestra pues entonces que Mardoqueo es un hombre de paz, ¿no? Vamos al verso 15 al 17 para terminar ya. Ester 8, verso 15 al 17. Vamos a ver el gozo de Dios, cómo se manifiesta en los judíos ahora al recibir el decreto. Dice así la palabra del Señor, verso 15. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco. ¿Cómo salió Mardoqueo? Bien vestido, con un vestido real de azul y blanco. Y una gran corona de oro. Como Dios lo ha recompensado a este hombre. Como Dios lo ha levantado a este hombre. Y un manto de lino y púrpura, ¿no? Y no es un hombre que se haya levantado y comienza a hacer maldad, ¿no? Porque el decreto hubiese dicho bien claro, maten a esos, quítenle sus bienes. No dice en ninguna parte, solamente dice que se defiendan, hay una defensa propia y aniquilen, pues si son atacados, pues tienen que aniquilar a las personas que lo quieren matar, a sus enemigos. ¿No? Pero no dice que después agarren sus posesiones, hagan un saqueo, ¿no? Por eso se cataloga a Mardoqueo también como un hombre de paz. Dice, estaba vestido ahora, tiene un vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Punto. Dice, la ciudad de Susa, que es la capital del reino, entonces se alegró y regocijó, se contentó. Mardoqueo cayó en gracia delante de todo ese pueblo persa que estaba en Susa. Un primer ministro que era judío, hermano. Eso también hay que ver. No era persa. Es como si acá en Perú pues pusieran pues a un primer ministro, un premier, uno pues que no sea nuestra nacionalidad. ¿Usted cómo se sentiría? Oye, que no hay peruanos que puedan tener ese puesto. Pero dice que acá se regocijaron en la capital de Susa. O sea que si había elecciones ganaba Mardoqueo. Eso es lo que hace el Señor, hermano. Es el Señor el que pone reyes y el que quita reyes. Es el Señor que pone autoridades. Amén. Y Dios había levantado a Mardoqueo. Vemos nuevamente la mano de Dios, el obrar de Dios en los corazones pues de un pueblo persa, de un imperio, que dice que se regocijó, ¿no? Se alegró y se regocijó la ciudad de Susa. Verso 16, los judíos tuvieron luz, ¿qué más? Y alegría, y gozo y honra. Amén. Hay tanto para acá para analizar, desmenuzar la palabra del Señor. Cuatro cosas que tuvo los judíos en aquel día cuando se dio el decreto y sale pues como primer ministro Mardoqueo: luz, alegría, gozo y honra. Verso 17, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Amén. Gozo, alegría. Amén. Los judíos pasaron de ser un pueblo triste, un pueblo con gran dolor y angustia, a volver a tener esperanza y fe en Dios y gozo en el Señor, mediante el decreto de Mardoqueo, ¿no? Hubo nuevamente esa esperanza, volvió a sus corazones, ¿no? Esa fe. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza, nuestro Dios es un Dios de esperanza, amén, y da esperanza a las personas, y le dio esperanza a este pueblo judío, su pueblo, ¿no? Nosotros también somos pueblo de Dios, y Él es el que nos da esperanza. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, amén, lo que estaba sucediendo en el pueblo judío en aquel tiempo, y lo que debe suceder en nuestras vidas, amén, en la actualidad, a pesar del momento de crisis, de este tiempo de pandemia. A pesar de eso, hermano, tenemos que tener la esperanza, no se debe perder la esperanza en el Señor. Dice, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo,
Cuando uno abunda en esperanza es por el poder del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida, amén. No lo contriste, no lo apague. Vuelvo a repetir, no sé por qué, pero si usted a veces está con esos rencores en el corazón, hermano, eso no deja que el Espíritu Santo se manifieste con poder en su vida, lo llene de esperanza, si no está contristado y está apagado. Amén. Deje que el Espíritu Santo trabaje en usted. Dios se había manifestado pues entonces en sus vidas, trayendo esperanza y gozo. Les hizo notar que Él estaba con ellos, hermano. Claro. Lo que está sucediendo les hace notar que Él estaba con ellos, tenía cuidado de ellos, que no estaban solos y que sus ayunos y oraciones, hermano, ¿se acuerda del ayuno de 3 días? Ayuno seco de 3 días. Nada de agua ni nada de alimentos se dieron los judíos. No se vistieron de cilicio y todo eso que usted ya vio en los pasajes anteriores. Sus ayunos y oraciones habían sido aceptadas, pues, y contestadas por Dios. Por eso que estaban llenos de alegría. Ya veían la manifestación de Dios en la vida de su pueblo. Por eso que había gran alegría. Salmo 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. O sea, sacaste esa ropa de cilicio que yo tenía y me ceñiste ahora una ropa de alegría. Y así estaban los judíos, hermano, contentos. Había vuelto el gozo del Señor en ellos. Hermano, si como creyentes cristianos manifestáramos más el gozo del Señor, quizá los que están lejos de la fe serían atraídos a la iglesia y estarían dispuestos a considerar el mensaje del Evangelio, hermano. Pero hay gozo en tu vida, hay gozo en tu familia, hay gozo en tu vida matrimonial, hay gozo. Estoy hablando de los matrimonios, a veces son los dos cristianos, hermano. A veces uno mixto no puede, pues, a veces tiene más dificultad. Pero en una pareja cristiana, un matrimonio cristiano, se debe manifestar el gozo. Si no se manifiesta el gozo, hermano, hay problemas, ¿no? Cuando a veces eso se hace todavía, o se hace ya como un hábito, ¿no? Como una práctica, que siempre se encuentra a esas personas sin gozo, hay un problema en su fe. Hay un problema que debe ser subsanado, ¿no? Y debe haber el gozo del Señor. Amén. Debe haber ese gozo del Señor en nuestras vidas, como había en este pueblo, ¿no? Entonces, muchos serían atraídos a la iglesia, claro, ¿no? ¿Qué persona no quiere ese gozo tener? Ese gozo, pues, ¿no? De ver en sus vidas, ¿no? Como este hombre no pierde la alegría, ¿no? No pierde el gozo. ¿Qué es lo que tú tienes? Van a querer tener lo que tú tienes, y es un modo de evangelizar. Estarían dispuestos, pues, ¿no? A considerar el mensaje del Evangelio estas personas, ¿no? Abren su corazón, porque a veces en el mundo encontramos mucha depresión, hermano. No se habla mucho de esto, pero el índice de suicidios ha aumentado también. Hay mucha tristeza. Personas que no encuentran la felicidad con la pareja, ¿no? El mundo y están de pareja en pareja, y cada pareja es un desastre, ¿no? Es una frustración. Entonces, debemos intentarlo, hermano. Si hemos perdido el gozo, intente recobrar su gozo. Decida recobrar su gozo. Amén. El gozo del Señor. Amén. Estos hombres estaban pues gozosos. Había vuelto la esperanza, ¿no? Estaban ahí celebrando, hermano. Celebrando. Notar que en esta época hubo avivamiento. Vamos a ver el verso 17. Dice, el verso 17: en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, dice. Amén. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Se hacían judíos. Se halla una sola vez en el Antiguo Testamento. No hay esa frase, no hay en otra parte del Antiguo Testamento. O sea, gente gentil, ¿no? Al ver, gente incrédula, al ver lo que estaba pasando con el pueblo judío, se hacían judíos, ¿no? Se volvían a la religión judía. Tremendo, un avivamiento, ¿no? Solo se ven casos aislados en el Antiguo Testamento, pues, que se hacían judíos, como Ruth la Moabita. ¿Se acuerda de Ruth?
Ruth pues no era judía, era moabita y se convierte al judaísmo. También ¿quién? Rahab, la cananita. También Rahab era una cananita, pues, ¿no? ¿Dónde vivía? En Jericó. Era encima prostituta, era una ramera, ¿no? Como dice la Biblia. Pero ella conoce del Señor, ¿no? Se entrega, se hace judía, ¿no? Y es más, se casa con uno de los espías que se llamaba Salmón. Y del linaje de ella viene Jesucristo. Dios mío, tremenda bendición. También hay otro que se hace judío, que es Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Todos ellos se hicieron judíos debido a la experiencia que tuvieron con el pueblo de Dios, hermano. Ellos compartieron con el pueblo de Dios y eso hizo, ¿no?, que se volvieran a Dios, que tuvieran la misma fe que los judíos. Y eso debe de ser en nuestras vidas, que la gente que no conoce a Dios, ¿no?, pueda ver en nosotros algo especial, algo diferente, algo de bendición, pueda ver ese gozo, ¿no?, y puedan sentir ese deseo también de tener a ese mismo Dios que nosotros adoramos. Amén. Entonces, pero en este verso que hemos leído, pues muestra una conversión masiva. Los gentiles en Susa cobraron respeto por la Torá y sus enseñanzas y se convirtieron al judaísmo, pues, ¿no? Hicieron caso a la palabra del Señor, porque ahí mismo nosotros sacamos la palabra del Señor, ¿no? Ellos vienen con esa inquietud, con ese ánimo de querer tener también ese gozo, esa paz que debe tener el cristiano, ¿no?, ese amor. Entonces, ahí es donde sacamos nosotros nuestra Biblia, la palabra del Señor, y lo guiamos en la palabra del Señor. Amén. Así debe ser. Amén. No perdamos el gozo, hermanos. No perdamos el gozo. En este capítulo, hermano, en todo este capítulo que hemos leído, ¿no?, capítulo 8, se ilustra el poder de Dios para revertir lo irreversible. Para el pueblo judío esto era algo irreversible. El Señor lo revierte, porque el Señor es el Todopoderoso. ¿Tienes algo irreversible en tu vida? ¿Se ha manifestado algo irreversible en la vida tuya? Dios lo puede revertir. Entonces, Dios tiene poder para hacerlo. Nuestro Dios es el Todopoderoso y Él lo puede hacer. Tienes algo que a tus ojos es irreversible, Él lo puede revertir. Él revertió la muerte. Todos estamos bajo el primer decreto de muerte, hermanos, ¿se acuerdan? Hay una figura también de que todos estamos bajo el primer decreto de muerte. Todos habíamos pecado. La paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4 va a decir: el alma que pecara, esa morirá. Romanos 6:23 va a decir: porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios puso en vigor otra ley, otro decreto. Amén. Puso otra ley. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Amén. Dios puso otro decreto. Amén. No quitó el primer decreto, hermano, como en el caso de aquel tiempo, ¿no?, en el tiempo de Esther. El decreto de Amán no fue abrogado. Es igualito. En este tiempo también. El decreto, ¿no?, de la paga del pecado es muerte, eso no es quitado. Dios lo tiene que cumplir y Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. Amén. Dios obedeció la ley del pecado y la muerte cuando dio a su Hijo Jesús para cargar con nuestros pecados y morir en la cruz. Amén. Él cumplió ese decreto. Amén. Por amor a nosotros. Él cargó nuestros pecados. O sea, ese decreto no fue abrogado. Amén. Lo que salió de la boca de Dios, ¿no?, la paga del pecado es muerte y el alma que pecare, esa morirá, sigue vigente, hermano. Por eso que muchos, ¿no?, si no se arrepienten, van a ir a condenación eterna. Porque sigue vigente ese decreto. Eso no fue abrogado. Amén. Pero Dios muestra, saca otro decreto. Como no puede ser abrogado ese decreto, saca otro decreto. Y envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Lo que está en Romanos 8:2, lo puede leer nuevamente en su casa. Dios obedece la ley del pecado y la muerte, lo cumple cuando Dios a su Hijo Jesús, ¿no?, lo envía para cargar con nuestros pecados y morir en la cruz. Pero entonces Dios lo levantó de los muertos a Jesucristo y puso en vigor una nueva ley que hace posible para los pecadores ser salvos. Amén. Ser salvos. Ya la muerte no tiene potestad de nuestras vidas. Ya no estamos bajo ese primer decreto. Ahora estamos bajo ese decreto de gracia, bajo la ley de la gracia. Amén. La ley del Espíritu. Porque nos hemos, ¿no?, acogido a ese segundo decreto. Amén.
Si usted quiere ser salvo, amigo que me escucha, persona que aún no conoce al Señor, lo puede hacer. Amén. Lo puede hacer, es fácil. Es fácil para nosotros, pero no fue fácil para el Señor. Para el Señor sí tuvo un costo. Para nosotros es de gracia, es gratis. Usted acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Dígale en esta tarde o en esta mañana: Señor, te entrego mi vida, abro mi corazón a ti. Señor, cambia mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento del mal que he hecho. Señor, reconozco que he obrado mal, reconozco que he pecado contra ti, perdóname. Señor, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Abro mi corazón, te recibo en mi corazón, Señor. Y creo, Señor, que tú has muerto por mis pecados, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Y que, Señor, que Jesucristo resucitó, venció a la muerte. Está sentado ahora, fue levantado y sentado, Señor, ahora a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. Yo creo todo eso, Señor. Lo creo de corazón. Y te pido perdón de corazón. Me arrepiento de corazón. Perdóname, Señor. Quiero ser una nueva persona. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú, según la palabra del Señor, Juan 1:12, no según mi palabra, sino según la palabra de Dios, tú eres un hijo de Dios. Dios te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y Dios te ayude a caminar en Cristo en todo este tiempo que te resta. Amén. Y congrégate en una iglesia más cercana que de repente tengas cerca de tu casa. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Iglesia del Señor, nos despedimos. Terminamos así el capítulo 8 del libro de Esther. Bendecidos. Bendecidos. Amén. Vamos a orar brevemente para terminar este culto de hoy día. Hoy día también es cumpleaños nuestra amada hermana Magali Pallí, ¿no? Esposa de nuestro líder en alabanza, Manuel Ábalos. Amén. Dios te bendiga, Magali, desde aquí, desde Ate Evitarte, Dios te bendiga. Un abrazo fuerte, ¿no? Y sigue dejándote usar por el Espíritu Santo para que sigas creciendo en el ministerio que Dios te ha dado. Bendiciones. Vamos a orar brevemente, hermanos, para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, oh Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, bendito Dios, porque no nos has dejado solos. Gracias porque tú sigues actuando, Señor, en nuestras vidas, sigues obrando. Tú tienes cuidado de nosotros, papá. Oh Señor bendito Dios, tú nos amas, papito lindo. Oh Señor, no hay nada que nos pueda separar de tu amor, Señor. Gracias te damos, Señor. Hay cosas que a veces no comprendemos, Padre. Oh Señor bendito Dios, pero creemos, Señor, que todo obra para bien. Todo obra, Señor, para bendición de tu pueblo, para bendición de nuestras vidas, Señor. Oh Padre Celestial, ayúdanos a caminar en fe, Señor. Oh bendito Dios, y no por vista, sino por fe. En el nombre de Jesús, oh papito lindo, glorifícate, Señor, en la vida de cada hermano, en la vida de cada hermana, en tu iglesia, papá. Oh Señor bendito Dios, te pedimos, Señor, solución a este problema que hay de no poder ir a tu casa de oración, congregar, alabar, Señor, adorarte, escuchar tu palabra juntos, Señor, congregar juntos, bendito Dios. Ahora estamos congregando, Señor, bendito Dios, se puede decir así, en el Espíritu, oh Dios Todopoderoso, ligados, Señor, bendito Dios, al mismo tiempo, Señor, en el Espíritu, Señor, recibiendo tu palabra, alabándote, Señor, y adorándote, papá. Oh Señor, te pedimos, Señor, que tú perdones también todos nuestros pecados, Señor bendito Dios, oh Padre Celestial, y nos ayudes, papito lindo, guíanos, Señor Dios Todopoderoso, que se manifieste la salvación en la vida de cada uno de nosotros, oh Padre Celestial, también, Señor, la salvación en la vida de nuestros familiares, Señor bendito Dios, que aún no te conocen, en la vida de las personas que aún no te conocen, Señor, que esta iglesia cristiana caminando con Jesús, sea un instrumento, Señor, de bendición, papito lindo, para muchas personas que aún no te conocen. Oh Padre Santo, usa nuestras vidas, Señor, para traer bendición a este mundo, Padre. Así como usaste la vida de Mardoqueo, la vida de Esther, oh papito lindo, usa nuestras vidas, Señor, para bendecir, papito lindo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, bendito Dios, por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada miembro de tu iglesia, papito lindo. Guárdalo, Señor, bendito Dios, de toda enfermedad, de todo virus, papito lindo.
y fortalécelo, Señor. Oh bendito Dios, quita esta plaga, Señor bendito Dios, que oh Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, bendice a tu pueblo, que tus ángeles, papito lindo, protejan, Señor bendito Dios, oh Padre Santo, a cada miembro de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga. Muchas gracias y un abrazo fraterno de aquí, de Atevitarte, de parte mía y de toda mi familia. Bendiciones. Amén.